como hablamos de Interim Management en la siguiente parte de nuestro programa, recibimos a una vallisoletana de pro como es Ángela de Miguel, que es la presidenta de CEPIME, sépanlo todos ustedes, con muy extenso currículo empresarial, profesional, que no para de viajar, que no para de estar con las pymes, que no para de estar con los bondades y con las menos bondades, con los problemas de todas las pymes, con una dilatada carrera en el mundo del asociacionismo empresarial. Querida Ángela, muy buenos días. ¿Cómo estás, presidenta? Hola, pues muy buenos días. ¿Cómo se está viviendo este momento en las pymes? Pues la verdad es que bastante preocupada porque los datos que tenemos de nuestras pymes, sobre todo la microempresa, en un entorno que hasta ahora teníamos de crecimiento económico, pues son un poquito preocupantes, ¿no? En la última EPA hemos visto cómo tenemos menos empresarios individuales y menos empresarios con 1 o 2 trabajadores, y eso lo que estamos viendo es que cada vez se reduce más nuestras microempresas, y eso yo creo que es un problema que nos debe preocupar a todos, pues importante como sociedad. Más allá de la incertidumbre y la mutabilidad del mundo en el que vivimos, ¿qué considera la presidenta de CEPIME que es el principal cambio de paradigma que las pymes deben asumir? Bueno, para transformar la actual crisis de costes que mencionaba y la inestabilidad geopolítica en una ventaja competitiva sostenible, yo diría que para no irnos muy lejos, a medio plazo. Bueno, pues la verdad es que las situaciones de crisis, como bien dicen, ¿no?, hay que plantearse en las culturas orientales, pues que es sinónimo, ¿no?, crisis de oportunidad. Y yo creo que si alguien tiene una oportunidad, desde luego son nuestras pymes, porque toda la innovación, la flexibilidad, la capacidad de aprovechar esos espacios, de ver esos espacios o esas deficiencias del mercado que no están cubiertas, capacidad de adaptación, resiliencia, pues que la tiene son nuestras pymes. Entonces, yo creo que ahí hay un gran potencial, pero es verdad que es una oportunidad que la empresa y que la pyme tiene que asumir o tomarse en serio, porque es verdad que la actual crisis de costes y esta inestabilidad geopolítica pues ha demostrado que unos modelos que podíamos tener en España muy basados en cadenas de suministro largas, energía barata y decisiones a corto plazo, pues son modelos que no van a perdurar en el tiempo. Hay que gestionar de otra manera, hay que profesionalizarse, es muy importante que nuestras pymes estén profesionalizadas, hay que hacer estrategias a largo plazo, aunque luego tengamos evidentemente que pivotar, ¿no?, y adaptarnos a la realidad que tiene, diversificar mercados, internacionalizarse. Más o menos tenemos 1/3 de nuestras pymes internacionalizadas, están muy bien consideradas fuera de España, pero es verdad que todavía estamos por debajo de la media europea, con lo cual ahí tenemos retos importantes, pero también muchas oportunidades. El mundo de los recursos humanos vive un momento también muy importante de talento, de retención, de fidelización, como nos gusta llamar. ¿Qué radiografía hace del mercado de talento directivo en la propia pyme, en el corazón de la pyme, y qué se necesita cambiar en estos momentos de mentalidad? Bueno, pues yo creo que al final lo más importante, hablábamos antes de que la pyme tiene que dar esa vuelta, ¿no?, y profesionalizarse, y desde luego lo más importante que tenemos en nuestras compañías es el talento, las personas que nos acompañan. Entonces ahí es muy importante que las pymes tengamos un diseño y que también tengamos claro que tenemos que optar por atraer talento y directivos de alto nivel, y explicar también todas las oportunidades que tiene la pyme, porque es verdad que incluso muchas personas que puedan optar por desarrollar una carrera profesional, pues en algunos casos no se plantean, porque las propias pymes pues a lo mejor tampoco estamos en ese mercado. Con lo cual yo creo que es algo importante acercar mucho del talento senior a la pyme, y por otro lado que la pyme también establezca unas condiciones, unas carreras profesionales y una profesionalización que haga atractiva también para que todo ese talento pues se quiera ir a la pyme. Pero yo creo que ahí hay una gran oportunidad para todos. Yo le quería preguntar a Ángela de Miguel, hoy como presidenta de CEPIME, evidentemente no paramos de hablar, venimos hoy y casi todos los días de hablar de la IA, está en la agenda, pero no sé si la realidad de la pyme a pie de calle es otra. No lo sé, ¿eh? Bueno, tenemos más o menos, cuando hablamos de inteligencia artificial y digitalización, pues tenemos, digamos, una dualidad. Por un lado tenemos muchas de nuestras pymes digitalizadas, innovadoras, con inteligencia artificial, pero sin embargo tenemos otras que están muy lejos de esto. Yo ahora precisamente venía de estar con una empresa que quería desarrollar soluciones de inteligencia artificial, especialmente de agentes, que es algo muy novedoso y que puede ayudar a la pyme muchísimo ahora mismo a ser mucho más competitiva, y que estaban pensando en cómo ayudar a esa empresa de menos de 10 trabajadores con un diseño bastante interesante de proyecto, porque también es verdad que la inteligencia artificial a la pyme le va a dar una capacidad y unas oportunidades muy importantes, porque hasta ahora lo que podíamos ver de nuestras pymes es que
proyectos que abarcaban mucha gestión documental, mucho análisis de datos, etcétera, etcétera. La pyme no tenía capacidad y esta inteligencia artificial se la va a dar. Con lo cual, por un lado, tenemos que trabajar para que tengan herramientas adaptadas a su tamaño y a la capacidad económica que tiene, y por otro lado, las pymes se tienen que digitalizar y entrar en la inteligencia artificial, una gran mayoría de ellas. ¿Dónde están los puntos de mayor resistencia, hablando de toda la inteligencia artificial en el tejido empresarial que usted representa? ¿Dónde identifica, Presidenta, esos puntos de mayor resistencia? ¿El coste, desconocimiento, miedo al cambio? No lo sé. Bueno, pues yo creo que por un lado, cuando preguntamos a las pymes, nosotros estamos ahora trabajando en el libro blanco de la digitalización de la pyme, que sacaremos, y entonces ahí podremos dar datos más concretos que esperamos sacar ahora en julio. Estamos haciendo un análisis de cuál es la situación de la digitalización de la pyme en España y queremos dar recomendaciones de cómo mejorar esta situación. Hay una parte importante que es el tema del coste y hay otra parte que es el miedo, como diciendo, es que lo de la inteligencia artificial como que nos viene muy grande, pero es verdad que exactamente igual que todos al final hemos entrado, ¿no?, con herramientas cada vez más sencillas, más intuitivas y que no requieren unas capacidades o una formación muy específica en ese sentido, que lo vemos desde el momento del Windows, que en su momento fue una revolución. Ahora, ¿quién no maneja un Windows, no? Y tenemos los smartphones con un montón de herramientas también tecnológicas, pero yo creo que la inteligencia artificial va a ser lo mismo, y creo que ahí la pyme hay que ayudarla a quitar el miedo, y también que existan herramientas que sean asequibles y adaptadas al tamaño que tienen, ¿no? Que al final tienes unas necesidades diferentes a las que puedan tener empresas medianas o empresas grandes. Y ahí hay una oportunidad también para desarrollar proyectos como el de la empresa esta que comentaba, que está trabajando en esa línea. ¿Y qué papel, en su opinión, deben jugar las patronales y el propio sistema educativo en el reentrenamiento y la preparación de a lo que dedicamos este programa una vez al mes, que es el management intermedio, ¿no?, para que sea el motor que realmente lidere la integración de la IA, bueno, en lugar de percibirla también como una amenaza o una propia carga? Bueno, yo creo que la IA es una grandísima oportunidad para las pymes, ¿eh? Yo creo que las pymes todavía no nos hemos dado cuenta, pero es verdad que nos van a permitir, siendo más pequeños, pues desarrollar muchísimos trabajos o actividades a las que antes una pyme no podía acceder por volumen. Y todo eso ya la inteligencia artificial en muchos casos nos lo va a eliminar. Yo creo que las asociaciones empresariales, ahí lo que tenemos que trabajar un poco es en ese nexo entre lo que es la formación, las diferentes instituciones, entidades que se dedican a la formación, lo que es el conocimiento de la pyme, trasladar todas las necesidades a la pyme, intentar quitarle el miedo y, por supuesto, trabajar para que exista formación, habilidades, herramientas adaptadas a la pyme, porque muchas veces nos encontramos con sistemas educativos que en algunos casos están muy alejados o que no conocen bien lo que es la realidad de nuestras empresas, con lo cual muchas veces lo que se oferta pues no es lo adecuado para nuestras pequeñas y medianas empresas. Y sobre todo necesitamos modelos formativos con píldoras que sean sencillos, ágiles, flexibles, rápidos, y que son muy rápidos, pues píldoras rápidas, herramientas muy sencillas y que te permitan adquirir habilidades digitales de una manera muy rápida. Y que se requieren muchas veces, no sé qué opina, inversiones sustanciales también para desarrollar toda esta IA. ¿Qué tipo de ecosistema financiero y de apoyo necesita, en su opinión, la pyme para dar ese triple salto mortal, simple digitalización a la verdadera IAzación de sus procesos? Bueno, pues al final nosotros creemos que las oportunidades, como he dicho, son muy importantes. La que tiene la pyme, esa mayor productividad, reducción de costes, optimización de procesos y mejora en la toma de decisiones. Con lo cual, al final la pyme no tiene más remedio que optar a este tipo de cosas. Por un lado, tenemos que trabajar porque haya herramientas simplificadas y adaptadas a la pyme, que no tiene por qué ser costosa esta transformación digital cuando hablamos de la pyme, porque al final es verdad que el volumen de todas las pymes que pueda haber, en este caso en un sector, puede ser realmente interesante sin tener ese coste importante. Y luego, por otro lado, hay una cosa muy importante, que es que hay que apoyar esta financiación de las pymes para que trabajen en esta línea. Por lo cual, ahí es muy importante ese apoyo de los poderes públicos, que no se olviden de nuestras pymes. Estamos viendo cómo ha habido un montón de inyecciones de diferentes cosas y creemos que cualquier apoyo tiene que ir muy relacionado en la transformación cultural, en la formación, no solo en la adquisición de herramientas, que son muy importantes, pero al final una herramienta, si no la sabes usar, pues no
no le saca la utilidad importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se ayude en la formación de esas pymes, que es muy importante, un apoyo institucional efectivo en este sentido y un marco regulatorio que para nosotros siempre es muy importante, que tenga en cuenta el tamaño de nuestras pymes y vaya en consonancia y no nos compliquen mucho la vida, que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a cumplir con muchos de los requerimientos que tenemos ahora mismo. Es mucho mejor que nos los eliminen y que no haya que cumplimentarlos. ¿Usted es de las que opina que la automatización es una amenaza o para el empleo o es una gran oportunidad para revalidar todo? Bueno, yo creo que con todas las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Podemos empezar desde cuando estábamos en el Paleolítico y éramos nómadas, bueno, pues al final y nos íbamos al Neolítico y nos convertimos ya en sedentarios. Ahí ya tienes una gran transformación social donde el trabajo cambia, ¿no? Entonces, de ser cazadores a ser recolectores. Es decir, que lo que estamos viviendo es una transformación, pero cuando vemos todas las revoluciones, me da igual luego la luz eléctrica, la revolución industrial, Internet, lo que ha pasado es que lo que estamos viendo es que hay transformaciones y al final lo que acabamos es desarrollando nuevos ámbitos que son muchísimo más enriquecedores, que nos dan muchísima más calidad de vida a los seres humanos y que se crean nuevos puestos de trabajo, ¿no? Relacionados con el ocio, con los cuidados, con la cultura, con lo cual lo que vamos a ver desde luego es una transformación. Que todas las revoluciones que ha habido en la historia, es verdad que en el momento del cambio podemos tener algo de problema, pero que siempre acaba generando nuevas oportunidades. Yo creo que hay que explorar las nuevas oportunidades, pero hay que cuidar mucho y tener contemplado sobre todo aquellos trabajadores con formación que puedan estar en determinados sectores, que esos sectores sí van a sufrir. Con lo cual, preventivamente, probablemente sepamos qué sectores son, lo que hay que trabajar es en la formación para que estos puestos de trabajo se puedan derivar a nuevas actividades, porque yo creo que además la inteligencia artificial ofrece un cambio y muchísimas oportunidades donde los seres humanos podamos trabajar con algo que la máquina todavía, y yo creo que nunca va a poder, que somos mucho más innovadores, más creativos, imaginativos y vamos creciendo constantemente, vamos a hacer esos trabajos de mayor valor añadido, muchísimo más satisfactorias, que enriquecen muchísimo más a nivel personal y yo creo que es hacia ahí, hacia donde vamos a ir. Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME, ¿cuánto tiempo lleva usted ya en su...? Pues casi un año. Casi un año. La última cuestión, teniendo un año, teniendo esa atalaya, ¿qué es lo que le preocupa? Y acabo en positivo. ¿Dónde está la fuerza de las pymes en España en estos momentos, presidenta? Bueno, pues a mí me preocupa sobre todo pues que tenemos una regulación que no está pensada para las pymes y ahí ya vamos a cualquiera de los problemas que podamos tener. En España, desde la pandemia, aquí hemos perdido 25.000 microempresas. La última EPA hemos visto cómo se siguen perdiendo. Es un número que, por desgracia, se incrementa día a día en un momento de crecimiento económico. Yo creo que es importante repetirlo. Y esto, bueno, pues cuando se regula o se legisla no pensando en la pyme, pues lleva muchos problemas. Y otro de los problemas muy importantes que tenemos, que el otro día lo decía la OCDE, es lo caro que es trabajar en este país. Los impuestos que se pagan por trabajar. Y lo decía la OCDE, estamos ya en el top 10 de los países en los que es más caro trabajar. Y además tenemos un sistema donde la gente no sabe realmente lo que se paga, ¿no? El salario mínimo interprofesional en España ahora mismo son 1.900 euros, que es el coste, que es lo que paga la empresa. Que al trabajador le lleguen 1.200 euros aproximadamente es una decisión del Estado. Pero yo creo que es importante saber lo que el salario son 1.900. Entonces es un problema esos impuestos que tenemos. En cuanto a la parte optimista, que a mí me encanta siempre hablar porque tenemos verdaderos héroes en nuestras pymes, nos lo ponen muy difícil, muchas no pueden sobrevivir y están cerrando, pero tenemos empresas muy preparadas, gente muy creativa, muy innovadora, muy luchadora y muy optimista, que creen en España, que creen en sus vecinos, que les gusta dar calidad de vida a todas las personas que viven alrededor y que se levantan cada mañana con ganas, ilusión para hacer de España un país mejor y seguimos. Pues le dejo ya, que si no va a perder el avión que tiene ahora dentro de unos instantes. Es un placer que se haya pasado por este programa donde después de 23 años seguimos hablando de personas, de empresas, también en las pymes. Gracias, Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME. Muchas gracias.